Abuelo, mis padres te quitarán tu dinero después de la fiesta de hoy, susurró mi nieta de 8 años, y sus palabras cayeron como un rayo, destrozando la ilusión del amor familiar. Yo, un abuelo confiado que siempre los había apoyado, me fui temprano, ocultando mi conmoción detrás de una máscara de fatiga. Pero lo que hice a continuación, un astuto plan de venganza por su traición, sorprendió a todos. Les gané en su propio juego, y nunca lo olvidarán. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Sé lo que estás pensando, papá, pero escúchame. La voz de Héctor se quebró a través del teléfono, cortando el silencio del sábado por la mañana como una cuchilla oxidada. Casi se me cae la taza de café. Las llamadas a las 7 de la mañana no eran el estilo de Héctor, especialmente no con ese temblor nervioso que reconocía de su adolescencia, cuando destrozó mi camioneta. ¿Qué suena extraño, hijo? Me acomodé de nuevo en la silla de mi cocina, observando el vapor subir de mi café con leche mientras la luz de la mañana pintaba cuadrados dorados sobre el periódico sin leer de ayer. Bueno, Valeria realmente quiero decir, ambos pensamos que definitivamente deberías venir a la fiesta de cumpleaños de Sofía. Hoy las palabras salieron atropelladamente, como si las hubiera ensayado pero hubiera olvidado el ritmo. Algo frío se instaló en mi pecho. ¿Desde cuándo necesitaban convencerme para ver a mi nieta? Héctor, ¿cuándo me he perdido un cumpleaños de Sofía? No, eso no es lo que quise decir. Hubo una pausa. Escuché lo que parecía la voz de Valeria de fondo, aguda e insistente. Es solo que Valeria ha estado planeando esto durante semanas, y me pidió específicamente que te llamara para asegurarme de que vinieras. Removí mi café lentamente, viendo cómo la crema se arremolinaba en pequeños huracanes. ¿Valeria pidiéndolo específicamente? La misma Valeria que usualmente trataba mi presencia como una inconveniencia necesaria. Eso es considerado de su parte. Sí, está muy emocionada por ello. La risa de Héctor sonó forzada, metálica. La fiesta empieza a las 2. Pero quizás podrías venir un poco antes. Queríamos hablar de algunos asuntos familiares. La cuchara tintineó contra la taza cuando la dejé. Asuntos familiares. En 3 años de viudez, los asuntos familiares nunca habían requerido conversaciones especiales. ¿Qué tipo de asuntos familiares? Oh, ya sabes. Solo planificar cosas futuras. Valeria tiene algunas ideas sobre cómo podemos estar todos más involucrados los unos con los otros. Caminé hacia la ventana, con el teléfono presionado contra mi oreja, observando a la señora Isabel al otro lado de la calle, regar sus macetas. Valeria con ideas sobre la participación familiar. La mujer que había pasado la cena de Navidad del año pasado revisando su teléfono cada 5 minutos. Eso suena bien. Héctor, mantuve mi voz nivelada, pero mis instintos de hombre de negocios gritaban. 30 años leyendo a la gente a través de mesas de conferencias me habían enseñado cuándo alguien vendía algo en lo que no creía. Genial. ¿Entonces estarás aquí temprano? ¿Quizás alrededor de la 1:30? Miré el refrigerador, donde el último dibujo de Sofía colgaba junto a mi lista de la compra. Una casa torcida con figuras de palitos etiquetadas como abuelo, papi, mami y yo con un crayón morado. Esa niña era el punto más brillante de mi mundo desde que Elena murió. Por supuesto que estaré allí temprano. No me perdería el día de Sofía por nada del mundo. Perfecto. ¿Y papá? La voz de Héctor bajó. Solo mantén la mente abierta sobre lo que queremos discutir. ¿De acuerdo? Se trata de asegurarnos de que todos estén cuidados. La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar qué quería decir con que todos estén cuidados. Miré el teléfono por un largo momento. Luego lo puse en el mostrador junto a mi periódico intacto. Algo no estaba bien. La voz de Héctor había llevado ese mismo matiz de culpabilidad que recordaba de cuando tenía 8 años, y había tomado dinero del bolso de Elena para comprar dulces. Pero esto se sentía más grande que una travesura infantil. Serví café fresco y traté de sacudirme la inquietud. Quizás Valeria realmente quería mejorar las relaciones familiares. Quizás estaba interpretando demasiado una simple invitación, pero mientras me sentaba de nuevo con mi café, no podía dejar de pensar en esa frase. Asegurarnos de que todos estén cuidados. En mi experiencia,
Cuando la gente comenzaba a hablar de cuidar a todos, generalmente se referían a cuidarse a sí mismos primero. Miré de nuevo el dibujo de Sofía y sonreí a pesar de mis preocupaciones. Lo que sea que Héctor y Valeria hubieran planeado discutir, podía esperar hasta después de que hubiera celebrado el 8º cumpleaños de mi nieta. Algunas cosas eran más importantes que las complicaciones de los adultos. Aún así, tomé nota mental de escuchar con atención lo que quisieran hablar. 20 minutos después, estaba de pie en el armario de mi dormitorio, mirando camisas que Elena nunca me vería usar de nuevo. La Oxford azul me trajo de vuelta a su funeral. Cómo Valeria había susurrado sobre todo este espacio mientras enterrábamos a mi esposa. Incluso entonces, algo en su tono se había sentido calculador. Saqué la camisa de su percha y vi mi reflejo en el espejo. $70,000. Eso es lo que les había dado en los últimos 3 años. Pagos de la hipoteca, préstamos para el coche, la matrícula del colegio privado de Sofía. Elena lo habría llamado excesivo, pero también habría entendido que Sofía merecía algo mejor de lo que sus padres podían proporcionar por sí solos. Mi billetera pesaba en mi bolsillo trasero mientras me vestía. 3 tarjetas de crédito al máximo por las emergencias de Héctor. La reparación urgente de la transmisión que se convirtió en una reconstrucción completa del motor. La necesidad temporal de Valeria de dinero para la compra que se convirtió en una expectativa mensual. Cada solicitud entregada con las explicaciones avergonzadas de Héctor y la gratitud perfectamente sincronizada de Valeria. Caminando hacia la cocina por mis llaves, pasé junto al refrigerador, donde el último dibujo de Sofía colgaba al lado de mi lista de la compra. Había dibujado nuestro último viaje de pesca. 2 figuras de palitos junto a un lago de crayón azul, ambos sonriendo. El mejor día de mi vida, abuelo, escrito con marcador morado en la parte inferior. Fue entonces cuando la sugerencia reciente de Valeria me golpeó con una nueva claridad. Hace 3 semanas, de pie en este mismo lugar, había mirado alrededor de mi cocina y dicho: Julián, ¿no cree que esta casa se está volviendo demasiado grande para usted? Hay unas residencias para mayores encantadoras, donde no tendría que preocuparse por el mantenimiento. Héctor había cambiado rápidamente el tema a la temporada de béisbol de Sofía, pero los ojos de Valeria se habían quedado en mis encimeras de granito. Los electrodomésticos caros que Elena y yo habíamos elegido juntos, la misma mirada calculadora que había tenido en el funeral. Agarré las llaves de mi coche del mostrador, recordando las últimas palabras coherentes de Elena. Prométeme que siempre cuidarás de Sofía, pero vigila a Héctor con atención. Es débil, y la gente débil toma decisiones peligrosas cuando alguien fuerte le susurra al oído. En ese momento, había pensado que se refería a sus amigos de copas o a sus esquemas para hacerse rico rápidamente. Ahora, me preguntaba si Elena había visto algo en Valeria que yo había pasado por alto, la forma en que había comenzado cada conversación sobre dinero con las necesidades de Sofía, haciéndome sentir egoísta por cuestionar los gastos. El motor de la puerta del garaje zumbó mientras la luz de la mañana entraba a raudales sobre mi coche de lujo. El coche de Elena todavía estaba en su lugar, cubierto e impecable. Había seguido haciendo los pagos durante meses después de su muerte, incapaz de admitir que realmente se había ido. Quizás contaban con eso, mi incapacidad para decir no cuando se trataba de la familia. El abuelo que preferiría pagar que decepcionar, que preferiría confiar que investigar. Pero 40 años en la construcción me habían enseñado a revisar los cimientos antes de construir algo importante. Salí del camino de entrada lentamente, viendo mi casa encogerse en el espejo retrovisor. Para esta noche, después de la conversación que Héctor y Valeria habían planeado, sospechaba que vería todo de manera diferente. Por ahora, necesitaba comprarle un regalo de cumpleaños a mi nieta, algo especial, quizás el último regalo que le daría antes de que todo cambiara. El centro comercial de la ciudad bullía con la energía del sábado por la mañana mientras aparcaba cerca de la entrada principal. 8:15 y las familias ya se dirigían a las jugueterías. El momento perfecto para los regalos de Sofía. La sección de arquitectura de Lego me atrajo de inmediato. Sofía había estado fascinada por los edificios desde su excursión escolar a un rascacielos muy famoso el mes pasado. El set de un monumento famoso llamó mi atención.
lo suficientemente detallado para desafiar sus crecientes habilidades, pero no abrumador. $180 parecía razonable para algo que ocuparía su mente curiosa durante semanas. Excelente elección. Señor, el joven empleado sonrió mientras registraba mi compra. A mi hija le encanta esta serie. ¿Le gustaría que lo envolviera para regalo? Por favor. Es para el 8º cumpleaños de mi nieta. Siguiente parada. Artículos deportivos. Sofía había mencionado que quería una bicicleta de verdad. No la cosita rosa que se le había quedado pequeña. El modelo que se exhibía cerca de la ventana parecía perfecto. Cuadro ligero. Frenos de mano que podía manejar. Tiras reflectantes por seguridad. $320, pero su cara de deleite valdría cada centavo. Cargando la caja de la bicicleta en mi camioneta, miré mi reloj. 9:10. Tiempo de sobra para una parada más. Julián. Qué agradable sorpresa. Isabel Herrera se materializó junto a mi coche, agarrando una bolsa de compras de la librería. Mi vecina de 15 años parecía genuinamente contenta de verme. Su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. Isabel, buenos días. Empezando sus compras de fin de semana temprano. Oh, ya me conoce. Me gusta evitar las multitudes, gesticuló hacia la entrada del centro comercial. Aunque supongo que usted está aquí para los preparativos del cumpleaños. Héctor mencionó la fiesta de Sofía cuando lo vi la semana pasada. ¿Mencionó eso? Cerré el portón trasero de la camioneta. Curioso. ¿Dónde se encontró con él? En el centro, en realidad. El martes por la mañana, creo que fue. Valeria estaba con él y salían del banco principal con una pila de papeles bastante grande. Isabel se rió. Se veían muy oficiales y serios. Probablemente refinanciando algo, como hacen los jóvenes en estos días. Martes. Hace 4 días. Héctor no había mencionado ningún asunto bancario durante su nerviosa llamada telefónica de esta mañana. Pero, de nuevo, ¿por qué lo haría? La gente maneja asuntos financieros todo el tiempo sin dar detalles. Probablemente solo asuntos de rutina, dije, cambiando mis bolsas de compras a la otra mano. Por supuesto, querido. No es de mi incumbencia, de todos modos. Isabel me dio una palmadita afectuosa en el brazo. Bueno, será mejor que lo deje terminar sus compras. Dele mi cariño a esa dulce nieta suya. Se fue apresuradamente hacia la librería, dejándome de pie junto a mi coche con una vaga sensación de inquietud. Asuntos bancarios el martes, llamada nerviosa el sábado. El momento parecía extrañamente coincidente. Pero, de nuevo, Héctor siempre parecía estar lidiando con alguna crisis financiera. Sacudí la sensación y me dirigí hacia la floristería cerca de la entrada este del centro comercial. Valeria siempre había apreciado las flores, y las rosas blancas serían un gesto considerado para la anfitriona de la fiesta de Sofía. La florista, una mujer de mediana edad con tierra bajo las uñas, envolvió una docena de rosas de tallo largo en papel plateado con eficiencia practicada. Son preciosas, dijo, ajustando la cinta. ¿Una ocasión especial? La fiesta de cumpleaños de mi nieta. Son para su madre. Qué considerado. Le encantarán. $28 por flores que se marchitarían en una semana, pero la expresión complacida de Valeria valdría la pena. Estos pequeños gestos importaban para mantener la armonía familiar, especialmente cuando existían tensiones subyacentes. Para las 9:30, mi camioneta estaba cargada con paquetes que representaban casi $600 de celebración de cumpleaños. El set de Lego, la bicicleta, las rosas y la tarjeta que había seleccionado. Cada artículo elegido con la felicidad de Sofía en mente. Esto era lo que hacían los abuelos. Malcriaban a sus nietos descaradamente y disfrutaban cada momento. Conduciendo a casa a través del tráfico del sábado por la mañana, me encontré pensando en la observación casual de Isabel, Héctor y Valeria en el banco con papeles. Expresiones serias. Asuntos oficiales que Héctor no se había molestado en mencionar. Pero, de nuevo, las parejas casadas manejaban innumerables tareas administrativas sin involucrar a la familia extendida. Actualizaciones de seguros, refinanciamiento de hipotecas, cuentas de ahorro para la Universidad de Sofía. Cualquiera de una serie de razones legítimas podría explicar su visita al centro. Aún así,
Mientras entraba en mi camino de entrada, no pude descartar del todo la pequeña voz en mi cabeza que se preguntaba por qué Héctor había sonado tan nervioso esta mañana, si todo era realmente tan rutinario como parecía. Después de envolver los regalos de Sofía y almorzar algo rápido, llegué a la casa de Héctor precisamente a las 2 en punto. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. «Julián», Valeria prácticamente cantó mi nombre, abriendo los brazos como si no nos hubiéramos visto en meses en lugar de semanas. «Se ve absolutamente maravilloso hoy». Este entusiasmo se sentía extraño. Valeria usualmente ofrecía una sonrisa educada y un abrazo rápido antes de desaparecer en los quehaceres de la cocina. «¿Le ofrezco algo de tomar, Julián? ¿Un café? ¿Un vaso de agua?» Hoy me tocó el brazo 2 veces mientras hablaba. Sus ojos brillaban con una energía que nunca antes había visto dirigida hacia mí. «Gracias, Valeria. No te preocupes. La fiesta se ve encantadora». Entré, cargando la caja de la bicicleta envuelta y la bolsa de regalo que contenía el set de Lego. Serpentinas de colores colgaban de cada puerta, y racimos de globos llenaban cada rincón, con una suave música latina de fondo, mucho más elaborado que las celebraciones de cumpleaños anteriores. «Papá, ahí está». Héctor apareció desde la sala, su voz resonando por la casa como la de un pregonero de feria. «Ven a conocer a Miguel del trabajo. Miguel, este es mi increíble padre del que tanto te he hablado». Increíble padre. Las conversaciones de Héctor en el trabajo sobre mí generalmente se centraban en mis métodos de negocio anticuados o mi terquedad para jubilarme, pero hoy me dio una palmada en el hombro con un entusiasmo teatral, su risa resonando demasiado fuerte en el pasillo decorado. La sala bullía de caras conocidas. Los Pérez de al lado charlaban cerca de la chimenea, mientras la señora Carmen se sentaba cuidadosamente en el sofá observando todo con ojos agudos. Carlos y Elena Martínez ayudaban a su hijo Tomás a organizar juegos de fiesta en la mesa de centro. «Abuelo». Sofía corrió hacia mí, su sonrisa genuina cortando la atmósfera artificial como la luz del sol. Envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y por un momento el mundo se sintió normal de nuevo. «Feliz cumpleaños». Cariño, le entregué la bolsa de regalo. Este primero, luego la gran sorpresa. Desenvolvió el set de arquitectura de Lego con dedos cuidadosos. Sus ojos se abrieron de par en par ante la imagen del monumento famoso en la caja, pero cuando levantó la vista para agradecerme, algo parpadeó en su rostro. Una sombra de tristeza que se desvaneció cuando Valeria se acercó. «¿No es generoso el abuelo, mija? Dile gracias como corresponde». «Gracias, abuelo. Es muy, muy genial». La voz de Sofía transmitía un aprecio genuino mezclado con algo más. ¿Culpa? ¿Preocupación? Una niña de 8 años no debería sonar tan agobiada durante su propia fiesta de cumpleaños. Héctor me guió hacia la cocina donde Miguel Davidson tomaba una cerveza y charlaba sobre ventas de coches. La conversación fluía con normalidad, pero Héctor seguía interrumpiendo con cumplidos innecesarios sobre mi sabiduría empresarial y mi liderazgo familiar. Cada comentario se sentía ensayado, como líneas de un guión que había memorizado mal. «Julián sabe todo sobre construir relaciones exitosas», le anunció Héctor a Miguel. «Me ha enseñado mucho sobre la confianza y la lealtad familiar». Confianza y lealtad familiar. Temas extraños para una conversación de fiesta casual, especialmente pronunciados con la intensidad maníaca actual de Héctor. Miguel asintió cortésmente, claramente incómodo con el elogio excesivo de Héctor hacia su propio padre. Valeria reapareció con un plato de aperitivos, posicionándose entre los demás invitados y yo. «Julián, simplemente debe probar estos bocadillos. Los hice especialmente pensando en sus gustos sofisticados». ¿Mis gustos sofisticados? Valeria nunca había prestado atención a mis preferencias alimenticias más allá de asegurarse de que aparecieran cantidades adecuadas en las reuniones familiares. Ahora revoloteaba a mi lado, rellenando mi copa de vino antes de que se vaciara y preguntando sobre mi nivel de comodidad cada pocos minutos. Desde el otro lado de la habitación, observé a Sofía abriendo tarjetas de amigos de la escuela. Su movimiento parecía mecánico, educado, pero distante. Cuando Tomás Martínez le preguntó sobre su nuevo set de Lego, asintió y sonrió apropiadamente. Pero sus respuestas carecían de la emoción genuina que yo esperaba. «Está creciendo tan rápido», observó la señora Carmen.
sentándose a mi lado en el sofá. Es una niña tan considerada. La semana pasada me preguntó si los abuelos y los padres alguna vez no están de acuerdo en decisiones importantes. Mi copa de vino se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Y qué le dijo usted? ¿Que las familias superan las diferencias con amor y honestidad? La señora Carmen estudió a Sofía con ojos preocupados, aunque parecía preocupada por algo más allá de las preocupaciones normales de la infancia. Al otro lado de la habitación, Héctor y Valeria intercambiaron una rápida mirada. El tipo de comunicación sin palabras que sugería coordinación. Se habían estado haciendo eso toda la tarde, me di cuenta. Breve contacto visual, sutiles asentimientos, interrupciones perfectamente cronometradas cuando las conversaciones se acercaban a ciertos temas. La tarde se prolongó con alegría forzada y una cuidadosa coreografía. Cada sonrisa se sentía calculada, cada risa un poco demasiado fuerte, cada gesto de afecto familiar realizado para una audiencia. Solo el comportamiento de Sofía hacia mí permaneció auténtico, aunque ensombrecido por la carga que llevaba. A medida que la fiesta llegaba a su fin y los invitados comenzaban a recoger sus pertenencias, Héctor llamó mi atención con un gesto demasiado casual. «Papá, quédate después de que todos se vayan, ¿de acuerdo?» Valeria y yo hemos estado esperando esa charla familiar que mencionamos. La alegría artificial comenzó a pesarme como la humedad antes de una tormenta. Me excusé con una sonrisa educada, mencionando el baño al final del pasillo. Valeria se levantó de un salto de inmediato, ofreciéndome indicaciones que no necesitaba. Su preocupación se sentía ensayada en lugar de genuina. Al alejarme del ruido de la fiesta, noté que Sofía me observaba desde junto a la mesa de regalos. Algo en su expresión, preocupación mezclada con determinación, me hizo detenerme. Cuando llegué al pasillo bordeado de fotos familiares, unos pequeños pasos me siguieron. «Abuelo». Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Me volví y la encontré mirando hacia la sala de estar, asegurándose de que estuviéramos solos. La cumpleañera, que debería haber estado radiante de emoción, parecía en cambio como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros de 8 años. «¿Qué pasa, cariño?» Me arrodillé a su nivel, reconociendo la expresión seria que había heredado de Elena. «Te ves preocupada». Se mordió el labio inferior, un gesto que me recordó dolorosamente a su abuela durante conversaciones difíciles. «Necesito decirte algo importante sobre mamá y papá». Mi pecho se oprimió. «¿Qué pasa con ellos, mija?» «Están planeando quitarte tu dinero esta noche». Las palabras salieron en un torrente, como si las hubiera estado ensayando. Después de que todos se vayan a casa, los escuché hablar anoche cuando se suponía que estaba durmiendo. El pasillo pareció inclinarse ligeramente. Me agarré al marco de la puerta para estabilizarme, luchando por mantener mi expresión tranquila por su bien. «¿Qué escuchaste exactamente?» «Mamá dijo que tienes demasiado dinero para un anciano que vive solo». La voz de Sofía bajó aún más. Le dijo a papá que iban a solucionar ese problema esta noche. Papá parecía asustado, pero mamá dijo que los papeles del banco harían que todo fuera legal. Papeles del banco. La visita del martes que Isabel Herrera había mencionado de repente cobró un sentido terrible. Mis instintos de hombre de negocios, inactivos durante años, volvieron a la vida con una claridad cristalina. ¿Dijeron algo más?, pregunté suavemente, aunque mi mente corría con implicaciones que esperaba que una niña de 8 años no pudiera entender. Papá seguía diciendo, «¿Y si se entera?» Y mamá dijo que para entonces sería demasiado tarde. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Abuelo, no quiero que te quiten tu dinero. Eres el único que realmente me escucha». La atraje en un abrazo feroz, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. La nieta de Elena llevando secretos de adultos que ningún niño debería soportar. La traición dolía más, sabiendo que habían planeado esto al alcance de oídos inocentes. «Escúchame con atención», le susurré al oído. «Hiciste lo correcto al decírmelo, pero tenemos que mantener esto en secreto por ahora. ¿De acuerdo? ¿Puedes hacer eso?». Asintió contra mi hombro. «¿Vas a detenerlos?». «Sí, mía. Me voy a encargar de todo». La sostuve a distancia, asegurándome de que pudiera ver la certeza en mis ojos. «Pero tenemos que volver a tu fiesta ahora y actuar con normalidad. ¿Puedes ser valiente por mí?». «Creo que sí». Se secó la nariz con el dorso de la mano. «¿Todavía me querrás si mamá y papá se enojan?».
La pregunta me golpeó como un golpe físico. Sofía, nada de lo que hagan tus padres podría cambiar cuánto te quiero. Nada. ¿Entiendes? El alivio inundó su rostro. La primera sonrisa genuina que le había visto en toda la tarde. Yo también te quiero, abuelo. De la mano, caminamos de regreso hacia los sonidos de la fiesta. Pero todo había cambiado en esos pocos minutos susurrados. El hijo que había criado. La nuera que había apoyado. La familia en la que había confiado mi corazón. Todo ello ahora visto a través del lente de una traición calculada. Al reincorporarnos a la celebración, me encontré con los ojos de Héctor al otro lado de la habitación. Sonrió y saludó. El mismo falso entusiasmo que me había desconcertado antes. Ahora entendía exactamente lo que esa actuación estaba diseñada para lograr. Volver a la fiesta se sintió como entrar en un escenario donde todos los demás habían olvidado que estaban actuando. Me reincorporé a las conversaciones con la facilidad natural que 40 años de negociaciones comerciales me habían enseñado, mientras catalogaba internamente cada mirada entre Héctor y Valeria con una nueva y devastadora claridad. La señora Carmen estaba hablando de su jardín, cuando noté que Héctor miraba su reloj por tercera vez en 10 minutos. Valeria apareció a su lado de inmediato. Su breve contacto visual ahora era obviamente coordinado en lugar de coincidente. Me estaban manejando. Me di cuenta, asegurándose de que me mantuviera cómodo, entretenido y, lo más importante, presente para lo que sea que hubieran planeado después de que los invitados se fueran. Julián, ¿qué tal un poco más de vino? La mano de Valeria tocó mi brazo con una preocupación practicada. Se ve un poco pálido. ¿Se siente bien? Pálido. Sí, probablemente lo estaba. Enterarse de que tu familia planeaba robar el trabajo de tu vida podría hacerle eso a una persona, pero logré una sonrisa cansada que no fue del todo fabricada. Solo un ligero dolor de cabeza. Pero estoy bien. Su expresión cambió casi imperceptiblemente. El tipo de microexpresión que había aprendido a leer en los adversarios de la sala de juntas. Alivio mezclado con cálculo. Un abuelo cansado y ligeramente indispuesto sería más fácil de manipular que uno alerta. Durante la siguiente hora, interpreté mi papel a la perfección. Abuelo amable, generoso patriarca familiar, hombre mayor, quizás no tan agudo como antes. Acepté sus atenciones, elogié su hospitalidad y observé su coordinación cada vez más obvia con el interés desapegado de estudiar la estrategia de un oponente de ajedrez. Héctor seguía desviando las conversaciones de temas financieros cada vez que los invitados mencionaban la economía o la planificación de la jubilación. Valeria redirigía las discusiones sobre mi casa, mi salud, mis futuros arreglos de vivienda. Estaban gestionando el flujo de información, asegurándose de que nada entrara en conflicto con la narrativa que habían construido para la importante discusión familiar de esta noche. Alrededor de las 5:30, mientras las sombras de la tarde se alargaban y los invitados comenzaban a recoger sus pertenencias, anuncié mi intención de irme. Creo que debería irme a casa temprano. Este dolor de cabeza no mejora. El efecto fue inmediato. Héctor y Valeria intercambiaron una mirada de genuina alarma. Papá, espera. Héctor se movió para bloquear mi camino hacia la puerta. Realmente queríamos hablar de esos importantes asuntos familiares que mencionamos. ¿Recuerdas? Prometiste quedarte después de que todos se fueran. Quizás en otro momento dije, manteniendo la personalidad del abuelo cansado. Realmente necesito descansar. Pero Julián, Valeria se acercó, su voz adquiriendo matices de urgencia. Tenemos algo especial planeado para esta noche. Algo que hemos estado preparando durante semanas. Algo que habían estado preparando durante semanas. La visita al banco que Isabel Herrera presenció. Documentos legales. Planes que requerían mi presencia y cooperación. Pude ver la desesperación infiltrándose en su actuación mientras su cronograma cuidadosamente orquestado amenazaba con colapsar. Estoy seguro de que puede esperar hasta mañana, respondí suavemente. La familia no se va a ninguna parte. El rostro de Héctor se sonrojó. En realidad, papá, hay algunos asuntos urgentes que debemos discutir. Asuntos financieros que no pueden esperar. Asuntos financieros que no pueden esperar. Qué interesante que Héctor lo expresara exactamente de esa manera. Archivé el comentario con toda la demás información que había recopilado a lo largo de esta tarde surrealista. Mañana, hijo. Lo prometo.
Me volví hacia Sofía, que había estado observando nuestro intercambio con ojos preocupados. Arrodillándome a su nivel, la atraje a lo que podría ser nuestro último abrazo inocente antes de que todo cambiara. Gracias por la fiesta de cumpleaños más maravillosa. Cariño, gracias por mis regalos. Abuelo, sus pequeños brazos se apretaron alrededor de mi cuello. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Más de lo que jamás sabrás, le susurré al oído. Lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera oír. Todo va a estar bien. Poniéndome de pie, sentí la mano de Héctor en mi hombro, más pesada de lo necesario, casi restrictiva. Papá, por favor, solo danos una hora. Una hora para discutir estas importantes decisiones familiares. Miré a los ojos de mi hijo y no vi al niño que había criado, sino a un hombre desesperado, cuya codicia había abrumado cualquier amor que quedara. La comprensión me dolió más de lo que esperaba, pero mi voz se mantuvo firme. En otro momento, Héctor. Necesito irme a casa ahora. Caminando hacia mi coche mientras ellos observaban desde la puerta, Valeria susurrando urgentemente al oído de Héctor, ambos irradiando una tensión frustrada, sentí que el peso de la actuación finalmente se levantaba de mis hombros. Solo en mi coche de lujo, me senté por un momento en su camino de entrada, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Mi familia había planeado robarme. Esta noche, con documentos legales y una cuidadosa preparación. Encendiendo el motor, me alejé de la casa donde había celebrado lo que podría ser mi última reunión familiar normal. Dentro de mi casa, el silencio se sentía diferente al de esa mañana. Ya no era pacífico, sino cargado de propósito. Caminé directamente a mi oficina en casa, la habitación donde había construido mi negocio de construcción a partir de un solo camión y una determinación obstinada. 40 años de documentos importantes vivían en la caja fuerte de la pared, detrás del retrato de Elena. Giré la cerradura de combinación. La memoria muscular de décadas de negocios guió mis dedos. 18. 1959. El cumpleaños de Elena. No se me escapó la ironía de que su memoria me ayudaría a proteger lo que habíamos construido juntos. Los documentos contaban una historia que había sido demasiado confiado para leer correctamente. Extractos bancarios que revelaban el patrón de solicitudes financieras que habían escalado de cientos a miles en 3 años. Carteras de inversión por un valor mucho mayor de lo que Héctor o Valeria se imaginaban, títulos de propiedad de alquiler que no sabían que existían. Y lo más importante, registros de cada pago que había hecho para mantener su estilo de vida. Había documentado todo con la precisión metódica que había hecho que mi negocio fuera exitoso. Pagos de hipoteca, reparaciones de coches, facturas médicas, matrículas de escuelas privadas para Sofía. Cada pago justificado por alguna emergencia familiar u oportunidad que parecía razonable en su momento. Sentado en mi escritorio con la foto de Elena observándome desde la estantería, finalmente vi la manipulación con claridad. Las solicitudes crecientes habían sido un condicionamiento, entrenándome para decir que sí a cantidades cada vez mayores. Las sugerencias de Valeria sobre las residencias para mayores no eran preocupación por mi bienestar. Eran un reconocimiento del terreno para el robo planeado de esta noche. Cada pago de la hipoteca, cada cheque de la matrícula, le dije en voz alta a la fotografía de Elena. Han estado planeando esto durante meses. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio. Héctor y Valeria estarían luchando en este momento, tratando de averiguar cómo proceder sin que yo estuviera presente para su importante discusión familiar. El pensamiento me dio una sombría satisfacción. Abriendo mi archivo de tarjetas de visita, encontré el número personal de Jaime Mendoza. 20 años de amistad y respeto profesional con el vicepresidente del banco principal. Jaime recordaría al contratista cuidadoso y detallista que nunca había faltado a un pago ni roto una promesa. Más importante aún, entendería exactamente lo que significaban los documentos legales obtenidos bajo falsos pretextos. El reloj marcaba las 9:30 de la noche, demasiado tarde para llamadas de negocios, pero tomé nota para mañana por la mañana. Primera prioridad: entender exactamente qué papeles habían obtenido Héctor y Valeria y cómo neutralizar su efectividad legal. Luego, revisé mi testamento y los documentos del fideicomiso, arreglos estándar que dejaban todo a Héctor.
con provisiones para la educación y el futuro de Sofía, escritos cuando todavía creía que mi hijo poseía integridad y amor por su familia, en lugar de simple codicia por nuestro dinero. Esos documentos necesitarían una revisión inmediata. Catalina Díaz había autenticado la mayoría de mis documentos legales a lo largo de los años. Independiente, discreta y sin conexión con ningún banco donde Héctor y Valeria pudieran tener aliados. Otra llamada para mañana por la mañana, extendiendo los estados de inversión sobre mi escritorio como planes de batalla. Calculé mi patrimonio neto real por primera vez en años. $2.3 millones en activos líquidos, más 3 propiedades de alquiler, más esta casa sin hipoteca, mucho más de lo que Héctor y Valeria sospechaban, y ciertamente más de lo que podrían robar en una maniobra legal de una noche. Pero esto no se trataba de dinero, se trataba de justicia para una niña de 8 años cuyos padres estaban dispuestos a traumatizarla con secretos de adultos. Se trataba de un castigo para los adultos que explotarían el amor de un anciano por su familia. Se trataba de asegurar que la traición tuviera consecuencias. La voz de Elena resonó de nuestra última conversación. Vigila a Héctor con atención. La gente débil toma decisiones peligrosas cuando alguien fuerte le susurra al oído. Ahora lo entendía. Valeria había estado susurrando durante 3 años. Y Héctor había elegido la codicia sobre la lealtad familiar en cada momento. Mi teléfono sonó de repente, sacándome de mi planificación. El nombre de Héctor apareció en el identificador de llamadas. Lo dejé sonar. El domingo por la mañana trajo una claridad que una noche inquieta no había logrado proporcionar. Después de quedarme dormido finalmente cerca del amanecer, me desperté con mis instintos de hombre de negocios completamente activados y un plan específico formándose. Tomando café en la oficina de mi casa, abrí mi archivo de contactos de negocios hasta el número personal de Jaime Mendoza. Las 9 en punto parecía apropiado para llamar a un viejo amigo sobre asuntos financieros. Jaime y yo habíamos mantenido nuestra amistad a través de 20 años de préstamos, inversiones y el éxito gradual de Construcciones Price. Confiaría en una llamada mía, especialmente sobre la gestión de carteras. Jaime, lamento molestarte un domingo por la mañana, comencé cuando respondió. He estado revisando mi cartera de inversiones y quería conocer tu opinión sobre algunas ideas de consolidación. Julián, siempre es un placer escucharte. Su voz transmitía una calidez genuina. ¿Qué tienes en mente? Estoy considerando simplificar mis cuentas, quizás centralizar todo para una gestión más fácil. ¿Cuáles son las políticas bancarias actuales sobre los programas de asistencia financiera? Bueno, hay varias opciones dependiendo de tus necesidades. ¿Estás pensando en servicios automatizados o en una asistencia de gestión más completa? La apertura perfecta. En realidad, he estado preguntándome sobre los acuerdos de poder notarial, las opciones de tutela. ¿Has tenido clientes que hayan lidiado con eso recientemente? Jaime hizo una pausa, y casi pude oírlo considerar los límites de la confidencialidad. Es curioso que preguntes. Justo la semana pasada, tuve una pareja que preguntaba sobre los procedimientos de tutela para un familiar mayor. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. Oh, un proceso complejo, me imagino. En realidad, parecían bastante preparados. Habían investigado considerablemente los requisitos de la tutela, los plazos de la documentación. Gente muy minuciosa, muy minuciosos. Mi hijo y mi nuera habían investigado exactamente cómo robar mi independencia con precisión legal. Es considerado de su parte ayudar a su familia. Hacían preguntas específicas sobre las evaluaciones de competencia mental, la documentación de gestión financiera, los plazos para la aprobación judicial. El conocimiento profesional de Jaime era exactamente lo que necesitaba. Entendían la terminología mejor que la mayoría de los abogados con los que he trabajado. Evaluaciones de competencia mental, plazos de aprobación judicial. Habían planeado que me declararan incompetente y tomaran el control de todo lo que había pasado 40 años construyendo. El alcance de su traición seguía expandiéndose más allá de lo que había imaginado posible. ¿Parecían confiados en su situación? Pregunté con cuidado. Absolutamente. Mencionaron tener la documentación lista, las opiniones médicas preparadas. Dijeron que esperaban que el proceso avanzara rápidamente una vez iniciado. Jaime se rió entre dientes.
La mayoría de las familias no son tan organizadas cuando se trata de transiciones de cuidado de ancianos. Transiciones de cuidado de ancianos. El eufemismo hizo que mis manos se apretaran alrededor del teléfono. Habían investigado cómo institucionalizarme mientras robaban mi riqueza, y lo habían hecho con una minuciosidad sistemática y profesional. Parece que realmente se preocupaban por el bienestar de su familiar, logré decir. Eso fue lo que más me llamó la atención. Cuánta preparación habían puesto para asegurarse de que todo fuera legalmente correcto y rápido. Preguntaron sobre procesos acelerados, procedimientos de tutela de emergencia. Tutela de emergencia. Para situaciones en las que se necesita una acción inmediata para proteger los activos de alguien de su propia incompetencia. Escuchar mi propia situación descrita en términos bancarios clínicos se sintió surrealista. Bueno, aprecio la información, Jaime. Me da una mejor idea de las opciones disponibles. Cuando quieras, Julián. Aunque, sinceramente, pareces más agudo que hombres de la mitad de tu edad. No puedo imaginar que necesites ese tipo de asistencia en décadas. Si tan solo supiera lo cerca que estuve de necesitarla ayer. Esperemos que tengas razón. Gracias por atender mi llamada en domingo. Siempre es un placer. Avísame si quieres programar una consulta formal sobre tu cartera. Después de colgar, me quedé mirando mis notas de la conversación. Evaluaciones de competencia mental. Documentación lista. Opiniones médicas preparadas. Procedimientos de emergencia. Héctor y Valeria no solo habían planeado robarme, habían diseñado un marco legal completo para justificar el robo de mi vida. El teléfono sonó de repente, sobresaltándome de mis pensamientos. El nombre de Héctor apareció de nuevo en el identificador de llamadas. Esta vez, respondí, «Hola». Respondí al teléfono con un cansancio deliberado, como si el esfuerzo de alcanzar el escritorio requiriera una energía considerable. Papá, gracias a Dios. Estaba muy preocupado por ti después de que te fueras temprano ayer. La voz de Héctor transmitía lo que parecía una preocupación genuina, aunque ahora reconocía el cálculo debajo de ella. ¿Te sientes bien? Oh. Héctor, dejé que mi voz se apagara ligeramente, como si reunir mis pensamientos se hubiera vuelto difícil. He estado teniendo estos dolores de cabeza terribles. Me cuesta concentrarme en algo. Eso no suena bien. Quizás deberíamos hacer que te vea un médico. Valeria y yo podríamos llevarte a la clínica esta tarde. Perfecto. Estaban acelerando su cronograma, exactamente como había esperado después de interrumpir su plan original. Eso es muy considerado de su parte. Me he sentido tan confundido últimamente. No te preocupes, papá. Nos encargaremos de todo. Estaremos allí en aproximadamente 1 hora, ¿de acuerdo? Después de colgar, pasé 30 minutos preparándome para la actuación de mi vida. Me desordené un poco el pelo, me puse un cardigan viejo que me hacía parecer más frágil y practiqué los movimientos más lentos y vacilantes de una genuina confusión senil. Cuando su coche entró en mi camino de entrada, estaba listo. Julián, trajimos algunos papeles que podrían ayudar con su situación, anunció Valeria mientras se instalaban en mi sala de estar. Había traído un portafolio de cuero que parecía caro y profesional, del tipo que usan los abogados para documentos importantes. ¿Papeles? Parpadeé, mirándola con lo que esperaba que pareciera un genuino desconcierto. ¿Qué tipo de papeles? Héctor se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Papá, hemos estado investigando formas de ayudarte a manejar mejor las cosas. Tus finanzas, decisiones médicas, ese tipo de cosas. ¿Manejar? No estoy seguro de entenderme. Froté las sienes como si la conversación me estuviera causando un dolor físico. Todo parece tan complicado estos días. Valeria abrió el portafolio con eficiencia practicada. Estos documentos nos darían un poder notarial para ayudar con su banco. Sus facturas, sus citas médicas. Piénselo como tener un sistema de respaldo. Los formularios parecían preparados profesionalmente, con secciones resaltadas marcadas para mi firma. Alguien había invertido mucho dinero en asesoría legal para este robo. Miré los papeles como si contuvieran jeroglíficos. Es todo tan abrumador, murmuré. Solía entender mejor estas cosas. Exactamente por eso necesitamos hacer esto ahora, presionó Valeria suavemente. Antes de que las cosas se vuelvan más confusas para usted. Héctor se movió incómodo. Papá, ¿estás seguro de que estás bien? Pareces muy diferente hoy.
Lo miré con lo que esperaba que fuera una gratitud confusa. ¿Diferente? No me siento diferente. Solo cansado todo el tiempo. Estos dolores de cabeza hacen que sea difícil pensar con claridad. Valeria y Héctor intercambiaron una mirada. La misma comunicación coordinada que había notado en la fiesta. Pero ahora entendía su propósito. Estaban evaluando si estaba lo suficientemente incapacitado como para firmar documentos sin comprender completamente sus implicaciones. Julián, estos papeles solo harían más fácil para nosotros ayudarle, continuó Valeria. No tendría que preocuparse por manejar todo solo. Supongo que eso sería bueno, dije lentamente, tomando uno de los documentos con manos temblorosas. Pero esta es una decisión tan grande. Me duele la cabeza tratando de pensar en ello. Por supuesto que es una gran decisión, dijo Héctor rápidamente. Tómate tu tiempo. La paciencia de Valeria parecía más forzada. ¿No cree que sería más fácil con la ayuda de la familia? Usted confía en nosotros, ¿verdad? Por supuesto que confío en ustedes. Son mi familia, dejé los papeles con cuidado. Pero, ¿podría quizás pensarlo esta noche? Decidir mañana cuando piense con más claridad. Estos dolores de cabeza hacen que todo sea tan confuso. Héctor y Valeria se miraron de nuevo, y pude ver la frustración de Valeria apenas contenida bajo su fachada de preocupación. Claro, papá. Pasaremos mañana por la mañana y podrás firmarlos entonces. Después de que se fueron, me permití desplomarme en mi silla, abandonando la actuación por primera vez en horas. Los documentos que habían dejado contaban la historia completa. Formularios de poder notarial que les darían el control sobre mis finanzas, decisiones médicas y arreglos de vivienda. Todo lo que Jaime me había advertido, expuesto en un lenguaje legal diseñado para robar mi vida. 3 horas más tarde, estaba sentado en mi oficina en casa revisando mis notas de la visita de Héctor y Valeria. Como un general planeando una campaña, sus documentos de poder notarial estaban extendidos sobre mi escritorio. Formularios profesionales que les habrían dado el control total sobre mis finanzas, decisiones médicas y arreglos de vivienda. Cada línea de firma resaltada en amarillo, cada requisito de testigo meticulosamente marcado. Habían hecho su tarea. Pero habían olvidado que yo había pasado 40 años haciendo la mía. Catalina Díaz respondió al segundo timbre. Julián, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Catalina. Necesito servicios notariales mañana por la mañana para algunos documentos financieros familiares. ¿Podría venir a mi casa alrededor de las 10 en punto? Por supuesto. ¿Qué tipo de documentos estamos tratando? Elegí mis palabras con cuidado. Formularios de poder notarial. Podría ser un asunto familiar algo delicado, así que agradecería su discreción profesional. Sabe que puede contar con eso. Llevaré mi sello y mi libro de registro. Perfecto. Catalina había autenticado docenas de contratos para mi empresa de construcción a lo largo de los años. Reconocería tácticas de presión irregulares o coerción de inmediato. Era parte de su formación profesional. Siguiente llamada. Jaime Mendoza. Jaime, ¿podrías pasar mañana por la mañana alrededor de las 10? He estado pensando en nuestra conversación de ayer y me gustaría revisar mi cartera en detalle. Ciertamente, Julián. Después de lo que discutimos sobre la asistencia para la gestión financiera, creo que una revisión exhaustiva sería prudente. Excelente. Podría ser educativo. Jaime se rió entre dientes. Llevaré la documentación necesaria. ¿Nos vemos a las 10? Educativo. De hecho, Jaime sería testigo de lo que Héctor y Valeria planeaban hacer. Y como vicepresidente de un banco, entendería exactamente lo que estaba viendo. Más importante aún, su presencia añadiría peso legal a cualquier documentación de su comportamiento. Última llamada. Héctor. Dejé que mi voz llevara la incertidumbre trémula que había interpretado esa tarde. Héctor, he estado pensando en los papeles que trajiste. Tenías razón. Necesito ayuda para manejar las cosas. Papá, eso es maravilloso. Valeria estará tan aliviada. Podemos pasar a primera hora mañana por la mañana. He organizado que venga una notaria para que todo sea correcto y legal. A las 10 en punto. Perfecto. Y papá, gracias por confiarnos esto. Confianza. La palabra sabía amarga en mi boca, pero logré sonar agradecido. Son mi familia. Por supuesto que confío en ustedes. Después de colgar, caminé hacia la ventana que daba a mi patio trasero.
El jardín de rosas de Elena necesitaba atención. Otra tarea que había estado manejando solo desde su muerte. Mañana determinaría si continuaría manejándolo como un hombre libre, o lo vería marchitarse desde alguna residencia para mayores, mientras Héctor y Valeria se repartían el trabajo de nuestra vida. Saqué un bloc de notas legal amarillo y escribí la secuencia de eventos que esperaba para mañana. 9:45 de la mañana, llega Catalina. Prepara los materiales notariales. 10 de la mañana, llega Jaime con los documentos de la cartera. 10:05 de la mañana. Llegan Héctor y Valeria, esperando una firma de documentos fácil. 10:10 de la mañana. Los testigos profesionales observan sus tácticas de manipulación. 10:15 de la mañana. La verdad sale a la luz. La hermosa ironía no se me escapó. Habían investigado cómo robar mi independencia a través de procedimientos legales, pero habían olvidado que los procedimientos legales requieren testigos y documentación adecuados. Mañana, esos mismos requisitos expondrían su traición. A 20 millas de distancia, Héctor probablemente le estaba explicando a Valeria lo cooperativo que había sonado, cómo la notaria haría todo oficial, lo cerca que estaban de controlar millones de dólares. Celebrarían esta noche, confiados en que un anciano confundido finalmente había aceptado su ayuda. No tenían idea de que estaban caminando hacia una trampa tendida por la misma mente empresarial que había construido lo que intentaban robar. Miré el dibujo de Sofía en mi refrigerador. Nuestra familia de figuras de palitos de pie junto a una casa torcida. Mañana determinaría si esa niña crecía con abuelos que la protegían, o con padres que le enseñaron que la lealtad familiar se podía comprar y vender. La voz de Elena resonó desde hace 3 años. Prométeme que siempre cuidarás de Sofía. Tenía la intención de cumplir esa promesa. La mañana del lunes llegó gris y fría. Dormí poco esa noche, pero cuando Catalina llegó a las 9:45 con su sello y libro de registro notarial, me sentí completamente preparado. Buenos días, Julián. Hermosa oficina, dijo, organizando sus materiales en la mesa auxiliar. Esto debería ser sencillo. Jaime llamó precisamente a las 10, llevando su portafolio de banquero. Buenos días, Julián. ¿Listo para esa revisión de cartera? Más listo de lo que crees, respondí, posicionándome detrás de mi escritorio mientras unos pasos se acercaban a la puerta principal. Héctor y Valeria entraron con sonrisas confiadas y su maletín de documentos de cuero. Se detuvieron cuando vieron a Catalina y a Jaime, pero Valeria se recuperó rápidamente. Qué considerado de su parte organizar asistencia profesional, dijo suavemente. Esto hará que todo sea mucho más oficial. Efectivamente, así será, respondí, mi voz sin la fragilidad confusa de ayer. Por favor, tomen asiento todos. Héctor se acomodó en la silla frente a mi escritorio, todavía sonriendo. Papá, hoy suenas mucho mejor. Más como tu antiguo yo. Exactamente como mi antiguo yo. Agudo, observador. Capaz me incliné hacia adelante, encontrando sus ojos directamente. Por eso necesito decirles algo antes de que firmemos cualquier documento. El bolígrafo de Valeria dejó de moverse sobre su lista de verificación. Julián, ¿qué pasa? No pasa nada conmigo, Valeria. Pero soy completamente consciente de su plan. El silencio se extendió como un alambre tenso. La sonrisa de Héctor vaciló. Papá, ¿qué plan? Estamos aquí para ayudarte. Sé de su visita al banco de Jaime el martes pasado. Sé de los procedimientos de tutela que investigaron. Sé de las evaluaciones de competencia mental que planean organizar. El rostro de Héctor perdió todo color. La expresión cuidadosamente controlada de Valeria se resquebrajó por un instante, antes de que intentara controlar los daños. Julián, usted está confundido. Visitamos el banco para nuestra propia planificación financiera. Jaime, interrumpí, volviéndome hacia mi amigo. ¿Te importaría compartir lo que discutieron durante su cita del martes por la tarde? Jaime se aclaró la garganta profesionalmente. Hicieron preguntas detalladas sobre los procedimientos de tutela, los requisitos de documentación para declarar a alguien mentalmente incompetente y los procesos judiciales acelerados para la gestión financiera de emergencia. Catalina levantó la vista de su libro de registro notarial. De repente, alerta. Señor Price, ¿está diciendo que estos documentos de poder notarial fueron preparados bajo falsos pretextos?
Estoy diciendo que planearon que me declararan incompetente para poder robar todo por lo que he trabajado durante 40 años. Héctor encontró su voz, aunque salió estrangulada. Papá, estábamos preocupados por ti. Ayer, parecías tan confundido. Ayer, estaba actuando. Hoy, están viendo quién soy realmente. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la documentación que había preparado. 247 transacciones en 3 años. $70,000 en pagos de manutención. Cada pago de hipoteca, cada reparación de coche, cada factura de matrícula de escuela privada, todo documentado. Valeria se inclinó hacia adelante, la desesperación infiltrándose en su voz. Esos eran gastos familiares legítimos, pagos de condicionamiento, entrenándome para decir que sí a cantidades cada vez mayores, hasta que aceptara firmar mi independencia. La miré directamente. Ustedes investigaron exactamente cómo hacer que me institucionalizaran mientras se repartían mis bienes. Catalina dejó su bolígrafo. Esto es muy irregular. Necesito entender la situación completa antes de autenticar cualquier cosa. La situación completa, continué. Es que mi hijo y mi nuera pasaron semanas investigando procedimientos legales para robar mi dinero, consultaron con abogados sobre los procesos de tutela y planearon que me declararan mentalmente incompetente basándose en pruebas fabricadas de confusión. La mano de Héctor temblaba mientras se agarraba a los reposabrazos de su silla. Nunca. Solo pensamos que podrías necesitar ayuda para manejar las cosas. Ayuda para manejar un patrimonio neto de $2.3 millones más 3 propiedades de alquiler. Mi voz se endureció. ¿Ayuda que requería consultar a abogados sobre procedimientos de tutela de emergencia? Valeria se levantó bruscamente. Usted está torciendo todo. Nosotros lo queremos. El amor no implica conspiración, Valeria. El amor no implica investigar cómo robar la independencia de alguien mientras todavía está sano y competente. Ya y me hablo en voz boyo. Julián, las preguntas que hicieron fueron muy específicas. Conocían terminología legal que la mayoría de las familias nunca encuentra a menos que estén planeando algo significativo. Catalina asintió sombríamente. En mi experiencia, la planificación financiera familiar legítima no requiere investigación sobre evaluaciones de competencia mental. La habitación quedó en silencio, excepto por la respiración dificultosa de Héctor. Me miró con algo parecido al reconocimiento, quizás viendo por primera vez al hombre de negocios que había construido la riqueza que habían intentado robar. ¿Qué pasa ahora?, susurró. Me puse de pie, sintiendo cada año de mi edad, pero también cada onza de mi sabiduría y experiencia acumuladas. Ahora discutimos las consecuencias. Consecuencias, repetí, abriendo el cajón de mi escritorio para recuperar los documentos legales que había preparado durante el fin de semana. Voy a cambiar mi testamento de inmediato. Mi patrimonio irá a un fideicomiso educativo para Sofía, accesible cuando cumpla 21 años. Héctor se inclinó hacia adelante desesperadamente. Papá, por favor. Cometimos errores, pero podemos arreglar esto. El fideicomiso proveerá para su educación universitaria, estudios de posgrado si lo desea, y fondos iniciales para cualquier carrera que elija. Extendí los nuevos documentos del testamento sobre mi escritorio. Catalina, necesito que estos sean atestiguados y autenticados. La voz de Valeria se quebró ligeramente. Julián, no puede hacerle esto a su propia familia. Estoy protegiendo a mi familia, respondí firmemente, de padres que estaban dispuestos a robar la independencia de su abuelo para financiar su estilo de vida. Catalina examinó los documentos profesionalmente. Señor Price, estos términos son bastante específicos. Hay condiciones adjuntas. Si Héctor y Valeria renuncian formalmente a todas las reclamaciones sobre mi patrimonio y demuestran un cambio genuino durante el próximo año, lo reconsideraré, pero deben demostrar que se han convertido en los padres que Sofía merece. Jaime asintió con aprobación mientras atestiguaba mi firma. La estructura del fideicomiso educativo es excelente. Tendrá todas las oportunidades que nunca pudiste proporcionarle directamente. Héctor hundió la cara entre las manos. ¿Qué significa cambio genuino? ¿Cómo demostramos eso? Consiguiendo trabajos que realmente mantengan a su familia en lugar de depender de mí. Priorizando la felicidad de Sofía por encima de sus propios deseos financieros. Demostrándome que mi nieta les importa más que mi cuenta bancaria. Valeria se levantó bruscamente.
Su compostura finalmente rota por completo. ¿Cómo se supone que vamos a vivir sin su apoyo? De la misma manera que lo hacen millones de otras familias. A través del trabajo honesto y el gasto responsable. La ayuda para la hipoteca termina hoy. Los pagos del coche se detienen de inmediato. Ambos son adultos con títulos universitarios. Resuélvanlo. Catalina terminó de autenticar los documentos con eficiencia practicada. Todo es legalmente vinculante ahora. Señor Price, debería guardar estos en un lugar seguro. Mi abogado tendrá copias esta tarde, le aseguré. Después de que Catalina y Jaime se marcharan con apretones de manos y promesas de discreción, los tres nos sentamos en un silencio incómodo. Héctor parecía destrozado. Valeria parecía estar calculando estrategias de supervivencia. ¿Hay algo más que quieran decir?, pregunté. Héctor me miró a los ojos por primera vez desde que comenzó la revelación. Lo siento, papá. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento de verdad. Valeria no dijo nada, lo que me dijo todo sobre sus prioridades. Las palabras son baratas, Héctor. Las acciones durante el próximo año determinarán si esta familia tiene un futuro juntos. 3 horas después, Sofía llamó a mi puerta. Su mochila escolar todavía colgada del hombro. «Abuelo, mami dijo que querías verme». Me arrodillé a su nivel, tal como lo había hecho en el pasillo hacía 2 días. «Ven, siéntate conmigo, cariño. Necesitamos hablar de algunas cosas de mayores». Se sentó a mi lado en el sofá. Su sabiduría de 8 años ya presentía algo serio. ¿Es por lo que te conté? En parte. Tu mami y tu papi tomaron algunas malas decisiones sobre el dinero, y tiene que haber consecuencias. Pero nada de esto cambia cuánto te quiero. ¿Están en problemas? Tienen que aprender a cuidarse mejor a sí mismos y a ti. Pero Sofía, quiero que sepas que tu futuro está completamente a salvo. He hecho arreglos especiales para asegurarme de que puedas ir a cualquier universidad que quieras, estudiar cualquier cosa que te interese. Sus ojos se iluminaron ligeramente. ¿Incluso a la facultad de veterinaria? Eso es muy caro. Especialmente a la facultad de veterinaria. Y si cambias de opinión y quieres ser ingeniera o maestra o empezar tu propio negocio, también habrá dinero para eso. Y mami y papi van a trabajar muy duro para convertirse en mejores padres. Y si lo logran, nuestra familia podría ser capaz de sanar de este dolor. Pero incluso si no lo hacen, tú y yo siempre nos tendremos el uno al otro. Me abrazó con fuerza y sentí la presencia de Elena en ese abrazo. 3 generaciones de amor continuando a pesar de la traición y la confianza rota. ¿Podemos ver folletos de universidades?, preguntó Sofía. Quiero ver cómo son las facultades de veterinaria. Absolutamente, sonreí. Alcanzando mi portátil. Tenemos todo el tiempo del mundo para planificar tu futuro. Afuera, la primavera se convertía en verano, y las rosas de Elena finalmente comenzaban a florecer. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu tiempo.